A Dios, levanten su mano, por favor. ¿Cuántos conocen a Dios? Levanten su mano, bien en alto, por favor. La esposa del hermano Cristian no lo conoce. Sí lo conoce, hermano. Pero lo conoce. Ok, muchas gracias. Vamos a ver de cada banca, vamos a comenzar aquí, de cada hilera de bancas, de las personas que levantaron la mano. A ver otra vez, que conocen a Dios. A ver, hermanita que está allá, de blusa café, hermana, díganos cómo es Dios, porque dice que usted lo conoce. ¿Cómo es? Correcto, entonces la hermana está mencionando dos atributos morales de Dios, ¿verdad? La misericordia y el amor son dos atributos morales de nuestro Dios. De este lado, a ver, alguien que conoce a Dios. Ya no la levantaron. A ver, hermana, a ver usted, hermana. Correcto. Omnisciente, ¿qué significa? Es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe, ¿verdad? No hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Y dijo que es también omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todas partes al mismo tiempo. Dios está aquí. Es la razón por qué venimos a cantar y a adorar al Señor y a estudiar su palabra, porque Él está aquí. No importa quién vaya a predicar, no importa quién esté al frente para enseñar, el Señor está aquí y está también allá en Monte Sinaí ahorita y en todas partes en el mundo donde se glorifica a su nombre. Dios es omnipresente. Muy bien, de este lado, aquí, Dios es santo, ¿verdad? También 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Entonces ese es otro atributo moral. Estos dos atributos son naturales de Dios, ¿verdad? Allá atrás, hermano. Ok, ahora, realmente, hermanos, Dios no tiene cuerpo, no tiene partes como nosotros. Dios es espíritu. Entonces, en ese sentido, Dios nos creó a su imagen y semejanza, no una imagen física, porque Dios no tiene cuerpo, pero nos creó como Él. Adán y Eva los creó como Él, eternos, puros, perfectos, con determinación propia, con libre albedrío y cosas así. Entonces, bueno, ok, ya hemos mencionado algunos atributos de Dios que son naturales y son también morales. Ahora, vamos a escoger 2 atributos esta mañana, ¿ok? 2 atributos naturales, que son, ahora sí el título, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, hablar de estos 2 atributos de Dios el día de hoy? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque con mucha frecuencia nosotros nos olvidamos de estos 2 atributos. Pensamos que podemos ir a ciertos lugares muy alejados, muy arriba, muy abajo, muy oscuros, donde Dios no nos pueda ver. Pero Dios es ¿qué? Omnisciente. Y Dios es omnipresente, está en todas partes. Y miren, esto no es un problema del siglo XXI. Este problema de olvidar que Dios es omnisciente y omnipresente prácticamente comenzó desde la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Vamos a dar un clic al cuadro, al siguiente cuadro, y ustedes pueden recordar, hermanos, que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, como dijo el hermano, y los colocó en un jardín precioso que se conoce como el Edén. Ahí los colocó. Este fue el hogar que Dios hizo para ellos, para que ellos pudieran multiplicarse, pudieran cuidar ese jardín y pudieran glorificar a Dios. Nada les faltaba allí, pero les dio una orden. ¿Cuál fue la orden que Dios les dio a ellos? Les dijo así: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol conocido como el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Dijo Dios: no comas de ese, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y ya sabemos la historia, hermanos, está en el Génesis capítulo 3, cómo el diablo se metió en el jardín y tomó en posesión a una serpiente, un animal hermoso y muy inteligente, y el diablo se metió en la serpiente, y la serpiente comenzó a hablar con Eva, y comenzó a engañarla, comenzó a seducirla, y le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Y dijo ella: no, podemos comer de todo árbol, menos de este, porque dijo Dios que el día que comamos vamos
a morir. ¿Y qué dijo el diablo? No vas a morir, sino que al contrario, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y Eva le creyó al diablo en vez de creer la palabra de Dios. Le creyó a la palabra del diablo en vez de a Dios. Y entonces ella comió del fruto y luego convidó a su marido. Ya saben la historia. Y cuando los dos entonces comieron del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y sintieron miedo y sintieron vergüenza y trataron de cubrir su desnudez. Y entonces cuando Dios bajó al huerto, como todos los días por las tardes lo hacía, para tener comunión con sus criaturas, para platicar con ellos, entonces cuando oyeron la voz de Dios, ellos se escondieron. ¿En dónde? Detrás de un árbol. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿se puede uno esconder de Dios? No, ¿por qué no? Porque Dios es omnisciente y omnipresente. Aunque ellos trataron de esconderse de Dios, Dios sabía dónde estaban y cómo estaban. Por eso cuando Dios bajó le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y en algunas versiones de otras Biblias dicen, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Y entonces Adán dijo, oímos tu voz en medio del huerto y tuvimos ¿qué? Miedo y me escondí. No se puede. No se puede uno esconder de quién, hermanos, del Señor. Y a veces se nos olvida. Pensamos que ciertos lugares nos pueden esconder de la presencia de Dios, pero no se puede. Y entonces Dios los tuvo que expulsar del huerto, ¿verdad? Maldijo a la serpiente, maldijo la tierra, pero les dio una esperanza desde luego. Entonces no se puede. Y miren, ya desde el principio Adán y Eva pensaron que se podían esconder de Dios. No se puede. Y luego vamos un poquito más adelante. Bueno, ahí ya vemos cómo ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de su decisión y Dios los expulsó del huerto. Ellos murieron ese día espiritualmente, físicamente no, en ese momento, pero espiritualmente quedaron separados de la presencia de Dios. Le damos un clic. Vamos ahora, hermanos, a leer, por favor, el segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 9, si son tan amables. Segundo libro de Reyes 17, 9. Muchos años después, ya estamos aquí hablando del pueblo de Israel. 17, 9. ¿Ya están, hermanos? A ver, lo vamos a leer. Dios también sabe si en tu celular estás en las escrituras o estás leyendo mensajes, ¿verdad? Estás mandando algunos mensajes ahí a tus amistades. Pero qué bueno, hemos tenido ahora, hermanos, que entrar a la nueva era de la tecnología y pues yo permito ahí en mi congregación que algunos utilicen sus celulares. Pero me temo que a veces algunos se me distraen un poquito con eso. Ojalá que usted esté enfocado ahí en su celular, si lo tiene ahí abierto en las escrituras. Dice así, versículo 9, lo leemos juntos. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades ¿qué? Fortificadas. El pueblo de Dios. Cuando hablamos de Israel en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un pueblo escogido, de un pueblo especial, al cual Dios se reveló de manera especial. Les mandó profetas y les mandó sacerdotes y les mandó instructores de la ley para que ellos se mantuvieran diferentes. No superiores, pero diferentes del resto de las naciones. Pero este pueblo, hermanos, de repente agarraba las costumbres de otras naciones y dice que ellos se subían a las partes más altas, a las montañas, a los cerros, y debajo de árboles frondosos levantaban altares y comenzaban a adorar ídolos. No adoraban a Dios, sino adoraban ídolos. Y ellos lo hacían ¿de qué manera? Secretamente. Ahora, hermanos, estoy hablando de cosas muy sencillas, Perdonen que mi tema sea tan sencillo. ¿Qué es un secreto? Eso es algo que
usted sabe que otros no saben. Cristian, ¿tiene secretos? Sí, ¿verdad? A lo mejor algunos tenemos secretos. Hay cosas que tú sabes que tu esposa no sabe. No, bueno, dice, bueno, yo le cuento todo a mi esposa, ¿verdad? Hay cosas que los padres saben que los hijos no saben, y hay cosas que los hijos saben que los padres no. Estando en Veracruz, mi esposa y yo fuimos a visitar, y ya de regreso nos llamó la atención. Vimos a una señorita muy jovencita con su uniforme de escuela, y estaba con un jovencito ahí afuera de un motel. Y mi esposa y yo pasamos y le dije, mira, estos jóvenes están a punto de entrar, están conversando y como animándose a entrar a este lugar, y los papás mandaron a la niña a la escuela, la mandaron a estudiar, y yo creo que ellos no se imaginan lo que la muchacha está haciendo. Y la verdad, hermanos, es que un secreto es algo que usted sabe, que tú joven sabes y que los demás no saben, y hay secretos que se van a ir a la tumba. Pero para Dios no hay secretos. Algunos esposos, no digo de aquí no, pero algunos esposos de repente le dicen a la esposa, me voy a quedar a trabajar tiempo extra. Si la esposa, ándale, échale ganas, hijo, para que ganes más dinero. Pero a veces no se está quedando a trabajar tiempo extra. A veces los jóvenes dicen, voy a hacer una tarea a la casa de una amiga, y se van a otro lugar, se van a un antro, se van a otro lugar. Dice, mi papá y mi mamá no saben, yo les dije que voy a un lugar, pero voy a ir a otro finalmente. Ahora, ¿hay secretos entre los hombres? Sí, pero para Dios no hay. Y este pueblo, hermanos, esta gente de esta época, estaban pensando que nadie los veía porque se subían a las partes más altas, buscaban las montañas más grandes, y debajo de árboles muy frondosos levantaban sus altares y comenzaban a adorar a sus dioses, porque ellos razonaban que lo hacían secretamente. Y luego vamos a Ezequiel capítulo 8, le damos un clic, por favor. Hace ratito el hermano que dirigió el programa, la lectura, nos hizo favor de leer Ezequiel 8. Ezequiel, hermanos, como ustedes saben, es un profeta. Él era hijo de sacerdotes, pero por alguna razón no ejerció el sacerdocio como se suponía debía hacerlo, como una herencia de parte de su padre, sino que Dios lo escogió como profeta, y Ezequiel ahora está en el cautiverio. Igual que Daniel, ¿verdad? Los profetas que fueron a cautiverio, por ejemplo, el profeta Daniel, que fue llevado muy jovencito por Nabucodonosor cuando conquistaron Jerusalén, y fueron para pasar 70 años allá en cautiverio en Babilonia. Pero también Ezequiel, hermanos, estuvo allí en Babilonia, y él sabía, había escuchado cosas de Jerusalén y del templo, y de cómo en un tiempo Dios había sido glorificado por el templo que Salomón había construido, un templo hermosísimo. Pero ya Nabucodonosor había destruido ese templo, había llevado a toda la gente al cautiverio, y algunos regresaron 70 años después con Zorobabel y reconstruyeron el templo. Pero miren, hermanos, qué cosas estaban haciendo los israelitas ahí en Jerusalén. Dios le permite a Ezequiel darse cuenta, porque Dios lo levantó en el espíritu por sus guedejas, sus chinitos, que algunos judíos utilizan aquí unos como chinitos, que lo levantó de sus guedejas hasta el cielo, y lo llevó en visiones hasta Jerusalén, y lo llevó hasta el templo, y le permitió ver las cosas que se estaban haciendo en el templo de Dios. Y ahí estaban los judíos ofreciendo sus sacrificios al Señor, sus alabanzas dirigidas al Señor. Pero una vez que ellos terminaban de adorar a Dios, entonces se iban por una puerta secreta. Y Dios le permitió al profeta Ezequiel ver un hoyo en la pared, y le dijo, cava en esa pared. Y entonces hizo un hoyo y se le permitió ver las cosas que estas personas hacían en secreto. Y miren, vamos a ir a Ezequiel 8 para ver nada más un texto. Dice el 8,
léanlo conmigo, dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado ¿qué? ¿Cómo razonaba este pueblo, el pueblo de Dios, instruidos en la ley de Dios desde niños? Y ha llegado un momento en su vida que ellos piensan, así razonan, Dios no nos ve. Ha abandonado la tierra. Y miren, hermanos, qué difícil es creer lo que ellos estaban haciendo. Entraban al templo, ofrecían sus sacrificios, sus animales, adoraban a Dios, y una vez que hacían esto, se iban a sus cámaras secretas, a sus cámaras que estaban en tinieblas, cuartos grandes, pintadas las paredes de toda clase de reptiles y de aves, a los cuales quemaban incienso y adoraban también al sol. Aún mujeres participaban de esta adoración al sol. Y ellos decían, Jehová no nos ve. Y a ver, hermanos, si lo traemos hasta este día, a ver, ahorita se cantó muy bonito, escogieron unos himnos muy bonitos, de aquellos viejitos, Cristian, bonitos. Entonces ya acaba el culto aquí, ya venimos a adorar a Jehová, y de repente nos vamos ahí a una habitación secreta y empezamos a adorar imágenes. Yo no podía entender que la esposa del doctor, después de estar aquí estudiando la Biblia, vaya y se incline, le prenda una veladora a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, con todo respeto. ¿Cómo vamos a regresar a lo que hace muchos años hacíamos? En la casa de ustedes, hermanos, yo nací aquí en Puebla, mi esposa es norteña, pero yo nací aquí en Puebla, y mi mamá tenía varias imágenes en la casa, tenía sus imágenes favoritas. Ahí estaba San Martín de Porres, estaba San Martín Caballero, y estaba la Virgen del Perpetuo Socorro, y tenía varias imágenes mi mamá ahí. Y desde niños, porque ella nos llevaba al templo, nosotros asistíamos ahí en el Perpetuo Socorro, en la 27 Poniente, me parece, entre 3 y 16 de septiembre, ahí nos llevaban, y a mí realmente no me gustaba mucho ir a la iglesia, porque cuando nos llevaba mi mamá a misa, siempre estaba el templo a repleto, no se podía uno sentar a veces, y entonces le decía, mamá, en ese tiempo la misa se daba en latín, así que no le entendían, él le decía, mamá, ¿qué hacemos? Tú haz lo que haga el de adelante, cuando se hinquen te hincas, y cuando se paren te paras, y nomás hacemos lo que está al de adelante, porque no entendíamos lo que estaba diciendo el sacerdote. Ahora las misas se dan en español, pero antes se daban en latín. Pero mi mamá me llevaba y me decía, si vas conmigo, te disparo unas tostadas. Allá a la vuelta hacían unas tostadas y unas pelonas, no, de aquellas. Y con tal de comerme una tostada o una pelona, yo iba a misa. Pero no entendía gran cosa. Hice mi primera comunión a los 12 años. Y me desmayé allí. Era el más grande de todos los niños. Mi hermana y yo, ella tenía 10 años y yo 12 cuando hice la primera comunión. Y me desmayé porque íbamos sin desayunar. Y tuvimos que comulgar y éramos un montón de niños. Y ya cuando vi las velas, de repente la flamita de las velas se me hacía grande y me caí. Y me acuerdo que me pusieron alcohol o algo aquí en el cerebro, aquí en la cabeza. Y cuando salí, oía yo a los niños que decían, mira, el grandote se cayó, decían. Y bueno, aprendí algunas cosas, ¿verdad? Del catolicismo. Ahí yo nací en un lugar católico, pero hermanos, no podía yo ahora regresar otra vez a hacer lo mismo. No se puede entender eso, ¿verdad? Que un cristiano de muchos años ahora regrese y se incline ante un ídolo, ante una imagen. Pues los judíos lo hacían y ellos razonaban, ¿Jehová qué?
no nos ve. Hermanos, yo no quiero ser morboso, pero ¿verdad que a veces hacemos algunas cosas pensando así? Dios no nos ve. No está el pastor, no está el maestro de escuela dominical, no está el diácono, no está mi papá, no está mi mamá. Voy a hacer esto porque al fin nadie me ve. Pues Dios sí te ve. Porque Dios es omnisciente y omnipresente. No lo podemos engañar. Y vamos a ver 3 ejemplos y terminamos. 3 ejemplos muy conocidos también. Vamos a darle un clic, por favor. El primer caso. ¿Qué dice? El pecado de Caín. Adán y Eva tuvieron sus primeros 2 hijos varones que se llamaron, Caín y Abel. El primogénito fue Caín. Y Caín, hermanos, se dedicaba a sembrar el campo, ¿verdad? Él era agricultor. Ese era su oficio. Es lo que le gustaba hacer a Caín, sembrar la tierra, los frutos, las verduras y diferentes cosas. Y él se dedicó a esto. Y Abel, su hermano, más chico que él, se dedicó a ¿qué, hermanos? A pastorear ovejas, al ganado, ¿verdad? Y dice la Biblia que andando el tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos qué edad tenía Caín y Abel cuando decidieron por sí mismos levantar un altar a Dios. Así que Caín fue el que tomó la iniciativa y se fue a un lugar y comenzó a levantar su altar, comenzó a poner piedras y acomodar las cosas para ofrecerle a Dios un sacrificio, una ofrenda. Y dice la Biblia que llevó lo mejor del campo. Y Abel también fue y levantó su propio altar y luego entonces fue a su rebaño y escogió lo mejor del rebaño, seguramente como Dios los había instruido, y llevó a un cordero para ofrecerlo a Dios. Y entonces cuando los dos estaban adorando a Dios, de repente, hermanos, de repente fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda de Abel en muestra de agrado. Dios se agradó porque Abel, fíjense, hermanos, dice que Dios vio a Abel y a su ofrenda. Antes de que Dios vea la ofrenda, Dios ve al que ofrece la ofrenda. Dios ve su corazón y su actitud. También Dios miró la ofrenda de Caín, pero antes de mirar su ofrenda, miró a Caín y Dios se dio cuenta que la actitud de Caín no era buena. Y cuando Caín se dio cuenta que nada pasó en su altar, aunque él había llevado lo mejor del campo, cuando vio que nada pasó, que su ofrenda no era agradable, porque no era buena su actitud también, entonces se enojó. Dice que su rostro se demudó. ¿Han ustedes visto una persona enojada? ¿Cuántos de aquí son enojones? A ver. Sí, hay varias. Bueno, 2 señoritas enojonas de aquí, que ya son famosos por enojones. A ver. Ahora, hermano, doctor, ¿usted se ha visto cuando se enoja, hermano? ¿Usted ha visto su rostro cuando usted está enojado? Porque normalmente nos enojamos y no vamos al espejo, ¿verdad? A ver cómo nos... Pero la verdad, hermanos, una persona enojada, se ve su rostro terrible. De repente vemos algunas series, ¿verdad?, en la televisión y le dijo a mi esposa, mira, ese está enojado, parece demonio, le digo. Sus ojos, ¿verdad?, se saltan y su rostro se demuda. Bueno, pues Caín se enojó. Su rostro se demudó contra su hermano, porque su hermano había sido favorecido por el Señor y su ofrenda no había sido aceptada. Y entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué estás enojado? Cambia tu actitud y cambia tu ofrenda. Tú eres el primogénito y tendrás mi favor. Pero Caín no hizo caso, sino que luego con engaños habló con su hermano, lo llevó fuera, lo alejó del hogar, de la vista de papá y mamá, y dice que se levantó en el campo y lo mató. ¿Cómo lo mató? No sé. Si usó un leño, no sé si usó una piedra, no sé si usó un cuchillo, no lo sé, pero mató a su hermano. Y dice que se ensañó. No solo lo mató, sino se ensañó con él. Y entonces Dios le dijo a Caín, le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué dijo Caín? ¿Qué dijo?
No, pero dijo, no sé. ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. Pero está tratando, hermanos, él de engañar a Dios. No se puede, porque Dios sabía dónde estaba Abel y Dios sabía lo que Caín había hecho. Le está preguntando Dios a él, no porque Dios no sepa, sino porque quiere confrontarlo con su pecado. Y entonces Caín dice, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿No deberías tú haberlo cuidado? Y le dijo Dios, la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ya saben, hermanos, el pecado lo ocultó un tiempo, porque seguramente ocultó el cuerpo, no sé si lo cubrió con hojas, con ramas, no sé si hizo un hoyo y enterró a su hermano, pero él pensó que nadie se había dado cuenta, pero Dios sí. Así que hubo un castigo para Caín. ¿Cuál fue, hermanos? Recibió una marca en su frente y le dijo, errante y extranjero serás por el resto de tu vida. Así que no se puede ocultar el pecado. Vamos con el siguiente ejemplo, es muy sencillo. ¿El pecado de quién? De Acán. A ver, hermanos, no podemos contar toda la historia, pero el pueblo de Israel ha salido de Egipto después de 430 años de esclavitud y Dios los acompaña por el desierto rumbo hacia la tierra prometida. La verdad, hermanos, desde donde estaban en Egipto esclavizados hasta la tierra de Canaán, eran 11 jornadas solamente. En 11 días podían haber llegado hasta Canaán, pero Dios los mete al desierto porque tenía que prepararlos. Porque habían sido generación tras generación tras generación en esclavitud y van a entrar a una tierra donde habitan gigantes y donde habitan gentes guerreras y Dios tiene que llevarlos por su escuela, tienen que aprender que Dios va a estar con ellos y se manifiesta de maneras especiales. Así que va por el desierto Moisés llevando al pueblo y ustedes conocen la historia, ahí está en el libro de Deuteronomio y de Números ahí, Éxodo, todo eso está, cómo Dios fue acompañándolos de día en una nube para cubrirlos del sol y de noche con una columna de fuego y enviándoles agua y enviándoles alimentos. Dios acompañó a su pueblo durante su peregrinar por el desierto. Y ahí estuvieron por su desobediencia 40 años. Pero finalmente Moisés muere. Dios elige un nuevo sucesor llamado Josué y Josué tiene la encomienda de meter a los jóvenes de 20 años hacia abajo. Todos los que salieron de Egipto se murieron en el desierto, incluyendo a Aarón, incluyendo a María y incluyendo a Moisés. Y solo los más jóvenes, Caleb y Josué, y los de 20 años hacia abajo, entraron a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. Y así como Moisés confió en mí, tú confía en mí, yo voy a estar contigo también. Y hermanos, después de cruzar el río Jordán, celebrar la Pascua y practicar la circuncisión nuevamente para todos esos jóvenes que nacieron durante el tiempo del peregrinar en el desierto, la primera ciudad que tienen que conquistar es una ciudad amurallada, llamada Jericó. Y Dios le da instrucciones a Josué, cuidadosas instrucciones de cómo van a echar abajo los muros de esa ciudad. Les da instrucciones, le da una estrategia que no era una estrategia militar necesariamente, porque ellos ni siquiera dispararon una flecha o desenvainaron una espada. Dios les dijo que salieran una vez cada día a rodear la ciudad con el arca de la alianza ahí adelante, con los sacerdotes por delante, tocando los cuernos y alabando a Dios y darle a vuelta a una ciudad, y el séptimo día la tendrían que dar 7 veces y los muros se vendrían abajo. Pero le dijo Dios a Josué, cuando ustedes entren a la ciudad de Jericó, cuiden de no tomar del anatema, todo lo que está ahí es para mí, no lo agarren, no lo tomen. Pero había un hombre ahí codicioso, desobediente. Y ya cuando todos están gritando y brincando de júbilo por la victoria que Dios les dio cuando los muros de Jericó cayeron, de repente un hombre llamado Acán vio un lingote de oro, un manto babilónico y unas monedas hermosas, ¿verdad? Y no solo las miró, sino también que las codició y las tomó. Y luego fue a su tienda. Y seguramente, hermanos, pues no había cajas fuertes en ese tiempo. Seguramente hizo un hoyo y puso su alfombra persa ahí, y ahí escondió
el anatema que le era prohibido. Y luego entonces Josué dice, vamos adelante, Dios está con nosotros. Y la siguiente ciudad que tienen que conquistar se llama Ai, H-A-I. Y dice Josué, ¿para qué cansamos al ejército? Dios está con nosotros. No tuvimos que levantar espadas ni usar armas, Dios está con nosotros. Y manda unos cuantos hombres a conquistar Ai, y de repente son derrotados ahí. 36 hombres de Israel murieron y fueron derrotados. Y entonces dice Josué, Señor, ¿qué pasó? ¿Estás con nosotros o no? Y le dice Dios, hay pecado en la nación. Alguien tomó del anatema. Y Dios le dice cómo descubrirlo. Van por tribus y luego van por familias y llegan hasta la familia de Acán. Y Josué llama a Acán y le dice, a ver, hijo, decláranos lo que hiciste. Yo no hice nada. Sí, a ver, ya habla. Y entonces Acán, ya descubierto, hermanos, tiene que decir que miró un lingote de oro, un manto babilónico y algunas monedas, y las miré y las codicié y las tomé, y ahí están en mi tienda. Y entonces Josué le dijo, a ver, saca todo el anatema y luego trae a tu familia, tus animales. Logró esconder su pecado por un tiempo, pero después fue que descubierto. Apedreados. Todos sus animales quedaron debajo de un montón de piedras. Porque Acán pensó que nadie lo veía, pero Dios sí. Todo esto lo menciono, hermanos, porque hasta el día de hoy algunas veces pensamos así. Y por eso tenemos secretos nosotros. Esto mi esposa nunca lo va a saber. Esto mi esposo jamás lo va a saber. Pues a lo mejor no, pero Dios sí. Y termino, hermanos, con el último ejemplo. Ahí está, cómo fueron apedreados Acán y su familia, que también participaron de alguna manera. Ellos sabían cuando él llegó con el anatema y ellos dijeron, viejito, qué bueno, pues mira, aquí vamos a esconderlo. Querían participar de ese anatema. Vamos. ¿El pecado de quién? De David, segundo de Samuel. Por favor, hermanos. Y vamos a terminar. Y dicen amén. Once. Ay, este tiempo, hermanos, cuando David es rey, ya, el segundo rey de Israel. Acuérdense que el primer rey de Israel fue Saúl, quien reinó 40 años. Comenzó bien a reinar Saúl, pero después fue un rey rebelde, desobediente, y Dios lo desechó y escogió en su lugar a David, quien también reinó 40 años. Y estaba en el apogeo de su reinado, un rey guerrero, no solo pastor de ovejas, pero también fue un gran estratega militar, victorioso de 1000 batallas, un hombre muy valiente, y ya está en su reino. Está gozando de su palacio, está gozando con sus hijos. Bueno, fue un mal papá, pero no vamos a hablar de eso ahorita, pero él ya está ahí en su reino. Y dice que en el tiempo que se acostumbraba que los reyes salieran a la guerra, ese día y ese año David decidió, me voy a quedar aquí. No quiero ir a la guerra, voy a mandar a mis generales, a mis hombres valientes para que sigan conquistando otros reinos y repeliendo a los enemigos. Y él decidió quedarse en su palacio. Y ahí estaba, hermanos, en su cámara real, ¿verdad? Lo que sería una recámara. Ya me imagino una recámara gigante con una king size ahí. Porque ¿qué significa king size? ¿Tamaño qué? Rey. Pues bueno, él era rey. Entonces me imagino que tenía una cama muy grande. Tenía su pantalla de 90 pulgadas allí, ¿verdad? Con su control, ya ven, ¿no? Pasando los canales. No, ya lo vi ya aburrido, ¿no? De repente se aburrió y con el airecito, ¿verdad?, que entraba por sus cortinas hermosas, sale al balcón. La mayoría de sus soldados están en la guerra. Y allá abajo, hermanos, cuando él se asoma al balcón, allá abajo hay una mujer que se está bañando. Yo no sé cómo eran los baños en aquel tiempo, sé cómo son ahora.
¿verdad? Todos los baños que tienen, una puerta, un seguro, otro seguro, otro seguro. El que se mete al baño pues puede asegurarse bien, ¿verdad? Pero en ese tiempo, no sé, esta mujer también un poquito con descuido, está ahí bañándose, una mujer hermosa. Y David entonces se asoma y ve a la mujer. La vio y luego dijo, ay. ¿Pero qué creen, hermanos? Que la vuelve a ver. Qué bonita. ¿Quién será esa mujer? Y luego, otra vez. Ya ven, hermanos, ¿qué puede suceder? Me permite usar un ejemplo, hermano. Es nada más un ejemplo. ¿Me da permiso, hermano? A ver, ustedes dos vienen caminando en la calle, ¿verdad? Pues se ven que están muy enamorados. Yo así lo vi, desde hace rato me di cuenta. La hermana le dio un buen besote a su esposa. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Entonces vienen caminando los dos en la calle y allá enfrente de repente viene una mujer voluptuosa con una minifalda muy arreglada, ¿verdad? Y entonces viene caminando hacia acá. ¿Y qué hace el hermano Felipe? ¿Qué hace el hermano Felipe? Se tapa. No. ¿Hará eso, hermanos? Pues no, porque si se hace así se va a caer. Aunque la hermana le diga, yo aquí te sostengo, cierra los ojos, pero yo aquí no te caes, aunque le diga eso. Pero obviamente no va a ser así. La vista es que, hermanos, pues, yo no la quería ver, pero oye, viene caminando hacia acá, ni modo que qué voy a hacer, ¿no? Pero ya pasó. Y luego, si el hermano Felipe hace así, eso ya no es una mirada que natural, eso ya no, ¿verdad? Y ya ven que muchas, no estoy dando mi testimonio, hermanos, pero ya ven que viene uno manejando y de repente acomodas el retrovisor, ¿verdad? O el de aquí al lado, dice la esposa, hey, ¿qué estás mirando? No, hija, quiero ver que no haya otro carro atrás, ¿verdad? Que no vaya a atropellar a nadie. Bueno, pues esa es la vista natural. Ahora, si David, hermano, se asomó y estaba una mujer descuidadamente bañándose allí, o ella que se iba a imaginar que el rey se iba a asomar allá en la alcoba, en su alcoba, entonces, pues bueno, ya la vi, ya me quito la mirada de ahí, pero no, David vio una vez y otra vez las suficientes miradas, no solamente para mirarla, sino para codiciarla. Y entonces preguntó, ¿quién es esa mujer? Pues es la esposa de uno de tus soldados más fieles y valientes que está ahí en la guerra, luchando por tu reino, Urías Eteo. Y dijo, háganla venir. Y la señora seguramente se preguntó, ¿por qué el rey quiere hablar conmigo? Bueno, ya le tenía una cena muy especial. Y sin entrar en detalles, hermanos, yo no sé, porque he leído muchas veces el pasaje. No sé si ella, porque era el rey, porque se sintió presionada, porque el rey era muy bien parecido, no lo sé. Pero ambos cometieron el pecado de adulterio. Y una vez que David cometió el pecado con esta mujer, Betsabé, entonces la despidió y le dijo, adiós. Nadie se dio cuenta. Tu marido está peleando allá. Vete. Pero ¿qué creen, hermanos? Las cosas se complicaron. Porque ella quedó embarazada. Y le manda a decir al rey, estoy esperando un bebé. Y dijo David, ay, bueno, no hay problema, a ver, vamos a arreglarlo. Estuvo pensando cómo arreglar este asunto. Entonces se le ocurre, vamos a mandar a traer al marido, que venga aquí y entonces duerma con su esposa y entonces todo ahí va a quedar bien. Entonces viene Urías Eteo, ¿verdad? Y le pregunta al rey a Urías Eteo cómo está la guerra, cómo va la guerra, cómo están los soldados. Y dijo, todos bien, luchando por tu reino, con mucha valentía, porque tú eres nuestro rey. Entonces ya David le invita a una cena, le da a beber vino, lo pone medio, sí. A ver, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez tomaron vino? Ya no lo toman, pero lo tomaron, hermano. ¿Qué se siente cuando se toman unas copitas? Los jóvenes dicen, ni sabemos. ¿Qué se siente cuando una persona comienza a tomarse una copita y dos copitas? ¿Qué se siente aquí en las mejillas, hermanos? Calorcito, ¿verdad? Así como,
como que te vas soltando. Lo que nos dio una clase del doctor, de qué se siente. Pero la verdad es que como que se inhibe uno, ¿verdad? Como que ya tu lengua se suelta, te pones muy cariñosito, ¿verdad? Y todo, y muy parlachín. Bueno, pues dijo David, ya está suficientemente alegre, Urías, y le dijo, ve allá a visitar a tu esposa, ya que estás por aquí, ve allá a darle un buen abrazo a tu mujer. Pero ¿qué creen? Que Urías Heteo se quedó ahí en la puerta. Dijo, ¿cómo es posible que yo vaya a estar con mi esposa si mis compañeros están en guerra? Ahí se quedó, aunque estaba tomadito, lo suficiente consciente para no hacer eso, no lo consideró correcto. Y luego lo vuelve a invitar el rey de nuevo a cenar y lo vuelve a emborrachar, y entonces lo manda con su esposa y le dicen, no entró con su esposa. Y entonces escribe unas cartas. Y en esa carta, hermanos, pone la sentencia de muerte para Urías. Urías ni sabe lo que el rey ha escrito. Pone el pergamino, el sobre, no sé cómo el rey escribió esa carta, y se la entrega a Urías y dice, llévasela al general, a su sobrino Joab. Y ahí va ese hombre fiel a su rey y fiel a Dios, y lleva la carta. Y cuando Joab la lee, dice, pon a este hombre al frente de la guerra, y cuando esté lo más recio de la batalla, abandónalo para que muera. Y lo mandan al frente de la guerra, y cuando está lo recio, cuando lo rodean a Urías Heteo, entonces Joab da la orden de que lo abandonen para que lo maten, y muere. Y le mandan a decir al rey, ya están tus órdenes cumplidas, Urías Heteo está muerto. ¿Y qué pasó, hermanos? David toma a Betsabé como su mujer y dice, ya, todo está arreglado, ya el problema ya no va a pasar nada. Pero Dios, que está mirando, Dios que sabe todo, manda a uno de sus profetas. ¿Cómo se llama el profeta? Natán. Y Natán llega ante el rey. Los profetas eran temidos. Cuando un profeta se presentaba frente a un rey, cuidado, porque aunque fuera el rey, sabía que ese profeta venía de parte de Dios. Pero Natán no llega para ponerle el dedo en la frente o en la nariz y decirle, eres un adúltero y vas a pagar las consecuencias de tu adulterio. No le dijo así. Le contó una historia, ustedes saben, de un hombre rico que tenía muchas ovejas y recibe visitas, y en vez de tomar de sus muchas ovejas para atender a sus invitados, se cruza con su vecino que solo tiene una oveja, la cual era amada por él, y se la quita para atender a sus invitados. Y cuando David oye esta historia, se enoja, se proyecta en aquel hombre rico y se enoja y le dice, ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. Y dice Natán, le dice, tú eres ese hombre, y así como dijiste vas a pagar 4 tantos. Y esa es otra historia, 4 de sus hijos sufrieron las consecuencias. Así que, hermanos, no se puede uno esconder de Dios. Tenemos que aprender de la historia que no podemos hacer cosas secretas delante de Dios. Y termino, Proverbios 28:13. Vamos a ponernos de pie, los que se puedan poner de pie. Proverbios 28:13. Dice, miren lo que dice, hermanos, por favor, léanlo conmigo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, noten, hermanos, que no dice el texto el que peca, no dice así. El que peca no prosperará, no dice así. Dice el que encubre sus pecados. ¿Qué es encubrir? ¿Qué significa encubrir? Tapar, cobijar, apapachar. Entonces, el que apapacha su pecado, sabiendo que hay pecado en nuestra vida y lo apapachamos, lo cubrimos, lo tapamos, no vamos a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De los 3 ejemplos que vimos, ¿Caín alcanzó misericordia? No, ¿por qué no?
porque no confesó su pecado. Si él hubiera confesado su pecado, y el hermano que nos daba testimonio hace rato, que habló de la gracia, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Dios es un Dios de gracia, pero necesitamos acercarnos con confesión y arrepentimiento a ese Dios, si no, no vamos a conseguir nada. Entonces no alcanzó misericordia. Acán confesó su pecado, realmente no lo hizo. Digo, declaró su pecado porque lo agarraron ahora sí que con las manos en la masa, pero realmente no fue de él, no se arrepintió, por lo tanto no alcanzó misericordia. Y ahora les pregunto, ¿David alcanzó misericordia? ¿Cómo lo sabemos? El Salmo 51 es muy hermoso, ayúdenme, mi esposa me ayuda a veces con esto. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Miren que no dijo David así: Señor, caí, pero su propio pecado, porque a veces cuando hacemos algo malo siempre buscamos a quién culpar. Un hijo se equivoque, es que mi papá, es que mi mamá son muy duros, es que son muy estrictos, es que esto, o son muy blanditos, o son muy permisivos. Siempre tratamos de buscar a quién echar la culpa y no aceptar nuestros propios pecados y responsabilidades. Pero David no se confesó y él alcanzó, ¿qué, hermanos? Misericordia. Entonces, es importante, pero miren lo que dice el texto. Dice 28:13 otra vez, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no solamente hay que arrepentirse, sino también apartarse. Si no lo hacemos, no alcanzaremos misericordia. Un hermano que tenía problema de tomar, de alcoholismo, bueno, esa persona se convirtió al Señor y él dijo: ya no vuelvo a tomar, y empezó su vida cristiana, se bautizó y todo esto, y de repente, hermanos, un día pasó enfrente de una cantina. Ya ven que en las cantinas, bueno, tienen nombres extraños, la oficina, el Edén, bueno, así nombres, ¿no? Entonces pasó enfrente de una cantina y vio y dijo: ay, me dan ganas de entrar, me echo una y ya me voy. Pero entonces miró así, no hay nadie. Y de repente, cuando ya iba a entrar, iba a aventar esas puertecitas que se abren y se regresan hasta que se emparejan, y iba a entrar y le dijeron: hey, hermano, ya miró para allá y para allá y para atrás, pero le falta mirar lo más importante. Así que Dios nos ve, hermano. Ahora, no nos ve solamente para ver cuando nos equivocamos. No. Porque también Dios ve lo bueno. Dios ve las cosas buenas que hacemos para su honra y su gloria. Estos son casos negativos, pero también podríamos hablar de casos positivos en los que Dios ve y dice que nada de lo que hagamos para Dios será en vano, nada. Si tú tocaste en un instrumento y lo hiciste para Dios y nadie te felicitó, no importa, Dios te ve y algún día recibirás recompensas, si no en esta tierra, ahí arriba. Ayudaste a alguien que tenía una necesidad y nadie se dio cuenta, no importa, Dios sí, y Dios te va a premiar. Pero necesitamos entender que Dios nos mira. Dios es omnisciente y omnipresente. Oramos, hermanos, por favor, con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados por un momentito.